Finalizando la Segunda Guerra Mundial, las guardias de la SS, recordemos que la SS eran el escuadrón de élite del régimen nazi, obligaban a los prisioneros a hacer las marchas de la muerte. ¿Qué eran las marchas de la muerte? Eran unas extensas caminatas que obligaban a hacer a los prisioneros que se encontraban atrapados por el régimen nazi de aproximadamente cientos de miles de kilómetros con la intención de que no pudieran sobrevivir. Tenemos que recordar que estos prisioneros se encontraban en un estado de delgadez extrema, de languidez y con condiciones físicas muy mermadas. Además, las condiciones climáticas de Europa para ese tiempo en los finales de la Segunda Guerra Mundial eran bastante agrestes y la intención era poder acelerar la muerte sistemática de personas. Esto por causa de que para la planificación del régimen nazi la cantidad de muertes que llevaban en ese momento y la velocidad en la que se asesinaban no era la esperada, y además de que se encontraban en un asedio muy fuerte de parte de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros aliados, obligando a que el régimen nazi tuviera que replegarse, abandonar ciertos espacios dentro de los que se encontraban muchas cárceles, prisiones y campos de concentración. La solución que consiguió el régimen nazi era realizar estas marchas de la muerte, en la que muchos prisioneros fallecieron por no soportar las extensas caminatas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1948 y 1951, aproximadamente 700.000 judíos emigraron a Israel para consolidar la naciente nación de Israel que se acababa de decretar. Pero no todos los judíos volvieron a Israel, puesto que las condiciones posguerra eran bastante deplorables y existía todavía muchísimo temor dentro del pueblo judío de que pudiese estallar una segunda, tercera guerra, un nuevo conflicto y pudieran ellos perder la vida. Uno de los testimonios que es necesario resaltar dentro de la Segunda Guerra Mundial es el de Chune Sugihara. Este fue un japonés de carrera diplomática que se preparó durante toda su vida para ser uno de los mejores diplomáticos no solo de Japón sino del mundo, hablando varios idiomas, trabajando en la embajada de Japón en Letonia, en Europa del Este, teniendo que manejar no solamente el idioma letón, sino también el idioma polaco, alemán, inglés, muy probablemente francés y por supuesto el ruso y el japonés. Este japonés, al estallar la Segunda Guerra Mundial, ve truncadas sus aspiraciones de poder crecer en la carrera diplomática, puesto que el conflicto bélico arropó a toda Europa. Y en un momento determinado, muchas familias judío-polacas y judío-letonas solicitaron a la embajada de Japón en Letonia visas para poder escapar del asesinato y persecución que se estaba teniendo para con estos durante la Segunda Guerra Mundial. Chune Sugihara hace una consulta a su gobierno en Japón, quien le niega la posibilidad de hacer dichas visas, puesto que Japón era aliado en la Segunda Guerra Mundial de los nazis, y como aliado no podía favorecer a aquellos a quienes los nazis estaban persiguiendo, aprisionando y asesinando. En este momento entonces de la historia, Chune Sugihara se encuentra en un dilema moral: el mantener su postura como diplomático y apoyar a su gobierno y fortalecer su carrera para futuro, o ayudar a muchas familias que estaban siendo exterminadas de la tierra por causa del régimen nazi. Cuenta la historia que Chune Sugihara empieza a hacer visas a espaldas del gobierno japonés y empieza a escribirlas, por supuesto, puesto que esta era el mecanismo para el momento, y eran tantas las visas que tenía que escribir diariamente que su esposa tenía que darle masajes en la mano en intervalos de 10 minutos, puesto que éstas a lo largo del tiempo empezaron a calambrársele por causa de la gran cantidad de visas que tenía que redactar. Cuando el imperio japonés se entera de que Chune está empezando a hacer visas, lo llama de regreso a Japón,
también por causa del estallido de la guerra y para salvaguardar a todo su personal diplomático. Y Chune se ve en la necesidad de acelerar e incrementar el desarrollo de dichas visas. Cuenta la historia que pasado el tiempo, Chune empieza a lanzar las visas de regreso a Japón en los trenes, tratando de salvar a la mayor cantidad de familias posible. Japón recibe a Chune Sugihara, se entera de lo que hizo y lo expulsa de la carrera diplomática. Y Chune Sugihara acaba su vida años después, muriendo en larga vejez, trabajando en una pequeña farmacia en el pueblo donde vivía, en un pequeñito lugar de Japón. Sus vecinos se percatan durante su funeral que asiste el embajador de Israel en Japón en los años en los que Chune Sugihara murió. Pero junto con el embajador de Israel se aparecen muchas familias judías viviendo en Japón y muchos otros diplomáticos a presentar sus respetos a este ex diplomático que había fallecido. Por causa de esto, los vecinos empiezan a indagar y su esposa saca a relucir la historia y cuenta, ayudada también por supuesto de las notas de Chune Sugihara, cómo este diplomático ayudó a salvar la vida a cientos de personas, a miles de personas judías, polacas y letonas y de otras naciones durante la Segunda Guerra Mundial. Y Chune Sugihara tuvo que tomar una decisión y dijo: voy a tener que desobedecer a mi gobierno, pero si no lo hago, yo estaría desobedeciendo a Dios. Su esposa contó que en el momento más cumbre de la decisión que tenía que tomar en su vida, Chune Sugihara narró esta frase, dijo esta frase y antepuso toda su carrera diplomática al deber a Dios. Y esto por causa de que Chune Sugihara, en un momento determinado durante su estudio y durante su carrera diplomática, pudo conocer en una iglesia cristiana al Cristo de la Gloria y entendía que era necesario anteponer el servicio a Dios ante cualquier tipo de cosa que el mundo pudiera otorgar y beneficiar. Chune Sugihara fue un hombre en manos de Dios que salvó la vida de aproximadamente 7,000 familias judío polacas y judío letonas y del resto de Europa del Este. Y el imperio japonés lo castigó por causa de esto, pero el gobierno de Israel, cercano a su muerte y posterior a su muerte, le otorgó el título de justo entre las naciones. Y hoy día, en esta presentación, estamos dando testimonio de la labor y de la honra que se merece este japonés que otorgó y antepuso su vida y su prestigio para poder cumplir con el servicio a Dios al que cada uno de nosotros estamos llamados.